Hola, hola, buenas tardes o buenas noches a quienes nos escuchan. Bienvenidos a este segundo episodio de Datos Sueltos, nuestra segunda temporada, el podcast de Data Analítica, donde exploramos cómo los datos, la economía y las decisiones globales se conectan con nuestra vida, nuestras ideas y los desafíos de este tiempo. Gracias por acompañarnos desde donde nos escuchen o nos vean. Este espacio sigue creciendo gracias a ustedes, quienes escuchan, comparten, comentan y hacen que cada conversación que tenemos aquí sea una oportunidad para entender el mundo con más profundidad. Hoy venimos con un tema bien interesante y que está muy de moda, podemos decir, para entender el presente económico, la imposición de aranceles como herramienta de poder global, de negociación y su papel en esto que llaman, podemos estar llamando, algunos autores llaman, el nuevo orden global o nuevo equilibrio global. Como siempre en la producción de este espacio, me acompaña Vicky Martínez y ante este micrófono y en esta cámara, Osmel Brito. Recuerden que la mejor forma de apoyar este proyecto es darle me gusta o suscribiéndote a nuestro canal y a nuestros canales en las diversas plataformas en la que mejor te parezca. Y por supuesto, quédense a escucharnos hasta el final porque lo que van a ver hoy les va a interesar. En este episodio me acompaña un muy buen amigo, un invitado especial, el economista dominicano Edmundo Rivera. Edmundo lo conocí hace 10 años aquí en República Dominicana, tiene maestría en economía aplicada y economía financiera y actualmente es socio fundador de Chief Economist de EPR Capital, donde aplica inteligencia económica en las decisiones de negocios, inversiones y control de riesgos en América Latina y Estados Unidos. Ha sido vicepresidente senior economista para América Latina y el Caribe de varios bancos en la región y en su trabajo combina economía, inteligencia económica, inteligencia financiera para apoyar las decisiones estratégicas de los negocios, especialista en el ciclo económico y riesgo país y tiene una capacidad enorme para leer el entorno global y traducirlo en decisiones claras y bien enfocadas. Vamos a darle la bienvenida aquí a Edmundo y hablaremos de aranceles como herramienta económica y política y cómo entender esta dinámica y cómo aprovecharnos de esta dinámica. Edmundo, bienvenido a esta casa, a tu casa, Datos Sueltos. Un gusto para mí tenerte aquí. Bien hallado, muchas gracias, muy amable de tu parte por la amable invitación a tu programa. Ok. Fíjate, veníamos en un mundo, se suponía, globalizado y desde que llega Donald Trump en esta segunda administración empieza a ver lo que algunos medios o algunos analistas llaman tensiones comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y China. Estas tensiones pueden representar una transformación en este orden económico globalizado, esta tensión entre Estados Unidos y China. Ok, es muy importante tu pregunta. La pregunta corta, la respuesta corta, mejor dicho, a tu pregunta es sí, pero hay que hacer varias ponderaciones. Y si me permiten, yo creo que esto le ayudaría a tu público, a tu audiencia, darle un carácter histórico a esto, porque si no estaríamos haciendo un análisis equivocado, que es lo que la mayoría de los analistas se están equivocando con respecto a lo que está pasando hoy en día. Esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Cuando uno habla de los aranceles, históricamente los aranceles se fijaba como un criterio de política económica, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. No quiero ser erudito con estos temas, pero es para entender lo que está pasando hoy en día. Porque hago la observación, cuando uno habla de tema de libre comercio o de apertura comercial, son de los pocos renglones dentro de la ciencia económica y financiera donde hay un nivel, un cierto consenso de que la apertura comercial es la fuente del desarrollo de una economía o de un sector o de un país específico. No importa el trasfondo ideológico o de la mentalidad que puede tener el economista o el financista que está haciendo el análisis. Cuando hablamos de apertura comercial es sinónimo de transformación positiva para una economía o un sector específico. Obviamente eso trae algunos elementos que se disruptivos, por decirlo así, en el corto y mediano plazo que puede afectar a algún grupo específico, un grupo económico. Ahora, dicho esto, cuando uno hablaba de los aranceles, por lo menos 100 años atrás o 250 años atrás,
los aranceles era una característica principal de ingresos públicos, porque no había tasa impositiva hacia la renta o hacia la persona, la empresa. Estamos hablando en el 1800, en el siglo XIX sobre todo. Exacto. Después aparecieron algunos temas fíjate que no tuvieron asociado con temas económicos, o mejor dicho, con teoría económica. El arancel es de las pocas medidas de ciencia de política económica que no está basado en ciencia económica, sino con realidades políticas, por decirlo así. Y por eso es que aparecieron los primeros aranceles también como un mecanismo de, entre comillas, de proteger industrias nacionales. De ahí viene su término de proteccionismo, proteger una empresa específica para que esa empresa fuera solvente o rentable a través de los años. También el arancel se utilizaba como mecanismo de ventajas comerciales. Esto entra en el concepto que tú has escuchado mucho de comercio justo o comercio igualitario, de decir, bueno, si tú no me aplicas aranceles, yo no te aplico aranceles. Ese es un criterio que se manejaba en el siglo XIX y principio del siglo XX. Pero a medida que fue avanzando, se formaron grupos económicos o grupos de intereses muy específicos y comenzaron a utilizar los aranceles para proteger intereses políticos y económicos. Y ahí vienen empresas específicas que necesitaban esos aranceles, no para proteccionismo, para que la empresa fuera solvente, simplemente era como un mecanismo para evitar la competencia o para evitar que un producto de otro país compitiera con ellos internamente. O también grupos sindicales para garantizar el empleo. Y en esa misma lógica aparecen otras especificaciones que ya nosotros en América Latina la tenemos muy claro, porque lo hemos vivido por más de 70, 80 años en algunos países, que son grupos de presión para proteger un sector específico. Por ejemplo, el sector agropecuario, vinculado al sector arrocero, quieren poner un arancel contra toda la medida o producto sustituto que afecte a ese sector, que ya viene con lo que se llama una economía rentista, una economía donde salen ganando el grupo protegido por ese arancel, pero también los políticos, porque ese grupo favorecido por aranceles lo apoya políticamente en el sentido de sus acciones electorales o políticas, por decirlo así. Estamos hablando de esas situaciones. Hoy en día, en el caso de Donald Trump, no entra mucho en ese mundo. Donald Trump lo está usando como un mecanismo de geopolítica, que es un concepto que si vienen con algo del siglo XIX, pero un concepto innovador como mecanismo de negociación. Ahora, si tú me permites un minuto para aplicar algo, dentro del equipo de Donald Trump hay tres grandes grupos, y ese es el error que hacen muchos analistas, que Donald Trump viene hablando de los aranceles de hace más de 40 años. Él no es un proteccionista per se, simplemente es lo que ve esto como un mecanismo de negociación, aunque tiene algunas ideas equivocadas sobre el déficit o el superávit comercial de un país, él ve la economía como un concepto global, por decirlo así. ¿Por qué yo digo esto? Porque el comercio internacional lamentablemente se ve como agregado, y en realidad el que comercia es la persona, el individuo o las empresas. Exacto. Lo que único cambia es que si yo compro a un supermercado frente a mi casa, eso no es comercio internacional. Para que sea comercio internacional es que yo tengo que comprar ese producto. Vamos a suponer, yo estoy viviendo en Miami ahora mismo y mando a comprar producto en España. Ya pasa una frontera. Pero si yo compro ese producto en Miami, lo compro en California, que es un vuelo de 6-7 horas, casi igual que irse para España, lamentablemente no es un arancel. El producto entra sin arancel. Entonces el arancel entra como un concepto agregado, no como un factor individual o empresarial. Las empresas y las personas son las que comercian, pero lamentablemente cuando pasa una frontera, inmediatamente entra el concepto de comercio internacional. Donald Trump tiene tres grupos alrededor de él. Uno, que es un grupo muy proteccionista, con ideas equivocadas, que hay que decirlo, encabezado por Peter Navarro, que también fue parte del primer gobierno de Donald Trump. Ellos tienen una fijación mental, hay que decirlo, de que el arancel es un mecanismo de proteccionismo versus sobre todo con China. Esa es la principal negociación que tienen ellos, es China. Otro participante importante es Howard Lutnick, que está en la Secretaría de Comercio. Exacto. Él viene del Fondo de Inversiones. Son, vamos a decir, lo que representa la mentalidad, y Jeremiah Green también, que es el representante comercial de Estados Unidos, son como los principales ideólogos de la política proteccionista de Donald Trump. Hay un segundo grupo que es más moderado, que considera el arancel como una medida de negociación geopolítica, pero para otros intereses,
que está encabezado por Howard Looney, que tú lo has ido a mencionar, el ministro el equivalente ministro de Hacienda o de Finanzas de Estados Unidos, y con otras personas que están alrededor de ellos, que no voy a entrar en detalle. Y un tercer grupo que no está muy de acuerdo con aranceles, pero entiende lo que está haciendo Donald Trump en el corto plazo. Ese grupo, que son los que le llaman aquí internamente, los que están a favor de procrecimiento, de la agenda de procrecimiento, ellos están más preocupados por el tema del gasto público, el tema de los intereses de la deuda, el nivel de endeudamiento que está teniendo Estados Unidos en los últimos años, con la política desastrosa de Biden, de los últimos 4 años, su política fiscal, que ya también venía un déficit arrastrado en la primera época de Donald Trump, ni hablar de la época de Obama y de Bush hijo. Entonces ellos están muy preocupados con esa agenda y entonces apoyan medidas de regulatorias, reducción de impuestos y reducción de gastos para garantizar que Estados Unidos sea una economía sostenible y sólida a base del sector privado. Ese grupo está encabezado obviamente por Arthur Laffer, Stephen Moore, Harry Kudlow, ahí está también Kevin Barnes, que se habla que puede ser el futuro presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. También está Kevin Hansen. Ese grupo está aquí. Lamentablemente ahora mismo ese grupo no está predominando en la agenda política de Donald Trump dirigido con aranceles. Ellos están más enfocados con el presupuesto nacional. Ahora, para responder tu respuesta, te dije que sí, corta. ¿Por qué? Porque Donald Trump, inclusive no fue este año, en este gobierno, sino en el primer gobierno del 2017 al 2021, cuando él ganó en el 2016. Él está enfocado a China. Y él ve a China como un problema de comercio exterior, como un asunto de comercio justo. Porque no es tanto el arancel, el nivel del arancel. Ellos lo que se están quejando con China y en menor medida con Europa y con otras economías, pero sobre todo con China, es las medidas no arancelarias. Y el que está en el mundo del comercio internacional sabe que si bien China es una economía integrada globalmente a nivel de sus exportaciones, importar y vender en China es difícil, hay que decirlo. Y el mercado de China es muy complejo. Pero para ya cerrar tu pregunta, realmente estamos en una época, vamos a decir, un nuevo orden en ese sentido. No es tan nuevo, pero es un nuevo orden de entender de que el comercio internacional ahora mismo se está mirando como un asunto geopolítico. Fíjate que tu respuesta tocaste muchísimos puntos y yo creo que hasta mis estudiantes en el mundo académico les interesaría entender ese tema de los aranceles como una medida siempre política. Me hiciste mucho acordar cuando uno da clases de historia del pensamiento económico, precisamente los aranceles no es de las pocas medidas económicas que no tienen un sustento teórico, sino más bien es un sustento político, como dices tú. Es correcto. Y en América Latina, lamentablemente, la experiencia del uso de aranceles fue muy mala. O sea, la década de los 70, que fue una década perdida con el proteccionismo, las ideas proteccionistas de la CEPAL, por ejemplo, fue una década perdida que hizo que toda América Latina se acostumbrara a altos niveles de aranceles, empresarios, porque no me gusta llamarlos empresarios, sino empresarios protegidos con mercados cautivos que producían malos productos a precios casi a niveles de rentas, a extracciones de rentas. Y claro, cuando en los 90, después de la década de los 80, de la década de la deuda, que digamos, perpetuó ese mecanismo proteccionista, en los 90 se abrió un poco. Quedan sectores, como tú mencionaste uno, pero en América Latina puedes encontrar N cantidad de sectores todavía con aranceles altos, jugando esa doble función de extracciones de renta y en donde los políticos se benefician de estos sectores que están protegidos y mantienen la protección a la larga. A mí lo que me sorprende, a pesar de que, como también dijiste, en el mundo de los economistas, pareciera haber de las pocas cosas donde hay consenso, es la idea de que el libre comercio nos enriquece. Yo creo que ahí esa se la debemos al padre teórico de la economía, Adam Smith, esa se la debemos a él, de que creo que fue una de las pocas ideas que convenció a todo el mundo y yo creo que no hay, aunque sin importar, como dijiste, la ideología del economista acepta que el libre comercio es beneficioso para quienes participan de él. Es bastante curioso que en este momento en donde Donald Trump, el gobierno americano, usa los aranceles como una medida, tú encuentras a bloques económicos como la Unión Europea, que son especialistas en mantener aranceles,
eh, horrorizados por los aranceles que les está poniendo. Cuando yo hasta ahora, como yo lo veo, y ahí coincido contigo, eh, los aranceles lo he estado viendo más como una herramienta de negociación. Bueno, ya que tú me estás imponiendo aranceles para impedirme que yo, Estados Unidos, entre a tu mercado, yo te voy a poner los mismos aranceles para ver si logramos una mejor negociación. Y en parte yo creo que está bien. Y bueno, ¿cómo esa, es que a mí no me gusta, pero es el término que se usa en los medios, esa guerra comercial que ahora existe, o esa forma de imponer arancel, América Latina, cómo se para en este juego de esta geopolítica, de esta nueva geopolítica? ¿Cómo ves tú el papel de América Latina en esto? Muy importante tu pregunta, pero quiero dar un paso atrás y recoger un poco de tu comentario valioso Ok, para completar unas ideas que quizás quedaron en el tintero en mi primera intervención. Cuando hablamos de libre comercio, y tú conociendo mi forma de pensar, mi estimado Osmel, que soy una persona a favor del comercio libre totalmente y soy anti aranceles como mecanismo de desarrollo de una economía. Si estuviéramos hablando de un comercio exterior tradicional, yo siempre he dicho que el mejor libre comercio es fácil de hacerlo entre dos naciones. Simplemente se utilizaría una hoja. En vez de un tratado de 500, 600, 700 páginas, fuera una sola página. Y se pusiera dos párrafos. Tú me permites entrar a todos los productos y yo te permito entrar a todos tus productos. Y con cero aranceles, hay que decirlo. Ahora, lamentablemente nosotros estamos en un mundo real, un mundo geopolítico que hay consideraciones que están fuera inclusive de la parte económica, financiera, que nosotros no controlamos. Por un ejemplo, ¿por qué se dan acuerdos de libre comercio? Para garantizar derecho a propiedad, para garantizar reglas de juego, porque tú sabes que dos economías, una economía A, una economía B, pues por un ejemplo clásico, Estados Unidos y México tienen estructura diferente, estructura económica diferente, salarial diferente, inclusive temas de Estado de Derecho, de legislación, inclusive hasta de temas de arbitraje son relativamente diferentes, y para armonizar y para garantizar esa regla de juego se firman esos acuerdos de libre comercio, que es un poco contradictorio porque tiene que haber sido en una sola página, con apenas dos párrafos, se vuelven tratados. Ahora, porque participan grupos de intereses, y esos grupos de intereses muchas veces representan sectores y empresas, pero muy pocas veces no representan en su totalidad a los consumidores, hay que decirlo, porque lo que negocia son las autoridades y los empresarios, los consumidores no participan, lamentablemente. Por eso es que aparece en toda esta parte la complejidad. El otro punto que quería mencionar, el comercio exterior es un tema muy complejo. Si bien en el siglo XVIII y el siglo XIX, lo que era la regla de origen, para que entiendan tu público, la regla de origen es donde fue hecho el producto finalmente. Quizá en el siglo XIX era muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo tumbaba un árbol y ese árbol hacía un tronco y ese tronco hago una mesa, yo puedo decir hecho en República Dominicana o hecho en Estados Unidos, y la regla de origen 100% dominicano o 100% Estados Unidos. Mientras más primario el producto, más fácil identificar la regla de origen. Para poner un ejemplo, claro, cuando un producto es exportador de productos agropecuarios o, vamos a decir, los minerales, tú sabes dónde sale. Se extrae de la tierra, de una mina de Venezuela o de una mina dominicana, y se exporta a Estados Unidos. Se sabe que la regla de origen es 100% de ese país, Dominicana o Venezuela. Ahora, hoy en día, lamentablemente, y no quiero desviar de tu pregunta, Osmar, pero es importante para entender luego las acciones de América Latina en ese criterio. Hoy en día las reglas de origen son tan complejas, que inclusive muchas veces cuando sale diciendo hecho en tal país, es porque fue el último que participó en el ensamblaje. Pero quizá el 90%, el 95% de sus componentes son de otros países, de otras regiones, que no tienen nada que ver con esa regla de origen. ¿Por qué? Y eso es lo que de alguna manera algunos analistas o de los que están a favor del proteccionismo, vamos a decir A1, a favor de Trump, no entienden esa dinámica. ¿Por qué? Y te voy a explicar algo sencillo, que de ahí lo que adolece mucho a América Latina. Si yo estoy fabricando un componente tecnológico o un automóvil en Estados Unidos,
pero entran componentes desde México, por decir algo, y está demostrado históricamente, y hay estudios sobre eso. Por ejemplo, en el caso de un automóvil que es finalizado en Estados Unidos, ese automóvil pasó por la frontera entre Estados Unidos, México y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio 13 veces. O sea, por decir un ejemplo, empezó la instalación de las puertas de una carrocería en México, luego se pasa para Alabama, de Alabama se pasa a Canadá, de Canadá vuelve a Utah, de Utah lo mandan para Maryland, de Maryland lo mandan para México, de México vuelve a subir a Estados Unidos, de Estados Unidos lo mandan de nuevo para México, y cuando viene a ver, el producto fue finalizado, por decir algo, en Monterrey, México. Exacto. Pero el producto pasó 13 veces. Entonces hay una complejidad, porque si tú pones un arancel, la pregunta es ¿cuántas veces yo tengo que poner el arancel? Las veces que pasa ese producto, aumentando su valor agregado, o al producto final. Por eso que cuando Donald Trump puso el arancel a toda la economía del mundo, la gente se burlaba. ¿Y por qué está haciendo eso Donald Trump? Sencillo. Donald Trump lo que estaba entendiendo era evitar lo que se llama triangulación. ¿Qué es lo que es la triangulación? Que si uno está en un mundo liberal, en el mundo de la economía de libre comercio, no importa tanto. Pero ya en un mundo manejado con algunos criterios del Tratado de Libre Comercio y con control aduanero, se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque China quizá no está finalizando su producto, manda los componentes a Corea o a Bangladesh o a Filipinas, luego entra a México y en México sale con sello de México cuando el 90% de los productos o de los componentes fue de China, por decirlo así. Entonces Estados Unidos dice, bueno, si yo le pongo arancel de 100% China, pero China hace una triangulación a través de Corea, a través de Filipinas, a través de México, no paga ese arancel. Entonces voy a poner 100% o 10% a todo el mundo. Eso fue lo que hizo Donald Trump. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la complejidad del comercio exterior? Que cuando tú no lo tienes claro, tú no aprovechas el mercado. Y esa es la parte dramática de América Latina. América Latina, lamentablemente, sacando México en esta ecuación, más adelante voy a explicar México por qué razón, pero sacando esa ecuación, prácticamente América Latina, y esto es un problema uno puede tratar la filosofía de trabajo de América Latina. América Latina no solamente vende lo que produce, pero realmente no está produciendo lo que realmente se está demandando. Y tú dices, ¿cómo así el mundo? Está como contradictorio. No es contradictorio. Se da esa situación de que cuando tú vives en un país como Colombia, como un país como Panamá, un país como República Dominicana, prefiere exportar directamente hacia Estados Unidos, hacia Europa o hacia China, muchas veces el 90% de eso son commodities, por decirlo así. El caso más dramático es Chile con el cobre, Perú con el cobre, Brasil con hierro, con productos agropecuarios, algo menor de petróleo, Ecuador petróleo, Venezuela petróleo, Colombia un gran componente de petróleo, después viene carbón, después viene algunos productos agropecuarios, pero prefieren exportarlo directamente en vez de generar valor agregado. Que cuando hablamos de valor agregado no es solamente es generar contenido, estamos hablando de qué tipo de industria. Por ejemplo, Taiwán, que para mí es un ejemplo clásico de un comercio exterior exitoso. Fíjate que Taiwán exporta prácticamente 70% de los mini componentes. Exacto, a nivel global, hay que decirlo. Aunque ellos importan mucho, ellos exportan mucho. Que más adelante voy a aplicar eso. Ahora, en el caso de México, México se supo adaptar y se volvió la gran factoría de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Y por eso está aprovechando los mecanismos de ventajas comparativas y ventajas competitivas que tiene México con respecto al Tratado de Libre Comercio. Que, por cierto, cuando Donald Trump comenzó a poner los aranceles a China desde el primer periodo, 2017-2018, uno de los países que salió favorecido fue precisamente China en ese sentido. Perdón, México, aprovechando la sustitución de comercio. Comenzó a exportar mucho más México porque comenzaron a venir empresas más a México para aprovechando el nearshoring. El nearshoring no es un fenómeno de ahora, viene un fenómeno de mucho más tiempo. Lo que pasa es que se ha acelerado más y sobre todo que las empresas norteamericanas, porque hay que decirlo, las empresas norteamericanas se dieron cuenta que había una gran debilidad de estar concentrado toda su producción en una zona muy específica. En el caso de China, porque cuando vino el problema del COVID y otros factores que vinieron después, se demostró muchas debilidades en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro. Entonces ellos trataron de acercar esa cadena de suministro, inclusive como un esquema de backup, de no tener el 100%. Aparte se dieron cuenta que si bien China está integrado a nivel global de comercio, pero su legislatura, su parte del Estado de Derecho, todavía es una economía controlada, es una economía que está bajo una dictadura.
de un partido único, que es el Partido Comunista, aunque se comporta capitalista en la producción, pero su política es un partido comunista. Entonces las reglas de juego no están muy claras en ese sentido, en algunos elementos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y ya aprovechando estas consideraciones que hice iniciales en esta segunda respuesta, América Latina está en una situación que tiene grandes oportunidades, suenan como un cliché. Yo he hablado con varios compañeros míos, analistas, economistas, y tú lo ves, a uno de ellos yo lo critico. Bueno, América Latina tiene gran oportunidad, sí, pero no sale de la nada. Tiene que haber una política deliberada de acción, una política económica que fomente ese aprovechamiento de las oportunidades. Porque solo el hecho de que la economía ahora mismo se está poniendo aranceles a China, aunque se está poniendo a nivel global, pero sobre todo está atacando más China, no es que van a aprovechar automáticamente América Latina esa oportunidad. Tiene que haber una política deliberada. Y más adelante podemos explicar por qué. Ahora, la realidad es que del 100% de comercio exterior que tiene América Latina, apenas el 15% está integrada. El 15% está integrada. Wow. Sí, o sea que es muy bajo. Y en algunos años llegaron a más al 10%. Y hay algo razonable porque yo lo he dicho en varias conferencias, un país como Panamá, un país como Colombia o como Republicana, es mejor para ellos exportar directamente a Estados Unidos, o en su caso Europa, o en su defecto China, que tratar de generar un producto con contenido de valor agregado mucho más certificado, por ejemplo, exportando de Panamá a México o República a Guatemala y de Guatemala exportarlo a Estados Unidos, no se da porque hay unos problemas estructurales, empezando que hay muchas restricciones entre los países, a pesar que pueden tener cierto tratado de libre comercio, pero no se aprovecha en ese sentido. Simplemente están mirando al mercado como un producto final, pero no para generar valor agregado más complejo de cadena de valor. O hay problemas de logística, por decirlo así. Es más fácil exportar de Colombia a Estados Unidos que de Colombia a México, porque quizás la infraestructura no esté mucho más clara, mucho más eficiente. Hay un problema también inclusive de manejo de reglas de juego, reglas de origen. También hay un tema inclusive de que problemas inclusive de pirateo. Tienen temor de que se protege el producto más fácilmente en Estados Unidos, porque el sistema judicial le favorece la protección de derechos de propiedad, pero en cambio si te roban la idea en México o en Chile, quizá el proceso dure mucho más negativo, por decirlo así, con respecto a otros países. O sea, son muchos factores que se dan en ese sentido. También hay que decirlo algo, comercio exterior no solamente exportado una vez. Comercio exterior estamos hablando de garantizar un suministro más o menos estable, permanente a través del tiempo. Para poner un ejemplo, cuando Walmart te compra un producto, te garantiza una producción, una compra por 3, 4, 5 años. Pero para eso tú necesitas una economía con contratos estables bastante de largo plazo, que te garantiza moneda estable, que te garantiza política fiscal estable. Pero cuando estamos hablando de una economía, no quiero entrar en detalles, pero en América Latina, que cuando cambia un gobierno o cambia un funcionario inclusive, hay cambio de reglas de juego. O cuando tú tienes una moneda a un valor X y a los 2 años esa moneda vale 20% menos. O tienes un nivel de tasa de interés de 5%, esa tasa de interés está duplicada. O cuando te pusieron impuestos de que te garantizan impuestos de 20% sobre tu producto, pero a los 3 años hay un déficit terrible, entonces el país aumenta la tasa impositiva, penaliza la producción. Entonces el exportador se ve más como un fenómeno extraño en América Latina, como un héroe que se decidió a ir a un mercado mucho más estable a nivel internacional, pero sabiendo que tiene unos problemas internos, por decirlo así. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, y en cada respuesta, de verdad que has tocado varias cosas. Y yo creo que, por ejemplo, ese es uno de los grandes males de América Latina que yo quisiera, siendo inocente, es como que pareciera que no se entiende, pero yo creo que en el fondo sí se entiende. Lo que tú dices de que, bueno, preferimos siempre exportar un producto terminado a mercados como Estados Unidos o Europa, productos terminados de poco valor. Si nos apegamos a teorías, siguiendo el famoso triángulo de Hayek, son productos que están muy cercanos a la etapa de consumo, por ende tienen poco valor añadido, tienen pocas cadenas de distribución y de ensamblaje, lo que hace que sea nada complejo y que sean sustitutos. Pero también es porque en América Latina muchos de los países producimos casi siempre lo mismo. Producimos
casi los mismos commodities. Si no es minería, es productos agrícolas básicos, eh, o, o a lo sumo, hay ciertos mercados, como tú bien dijiste, en México entendió un poquito el tema del nearshoring, de hacer maquila, de hacer manufactura barata, entonces, pero también vender mano de obra barata tampoco ya no es un, digamos, una ventaja, porque en China tienen como 10 veces más el tamaño de mano de obra que lo que tenemos en América Latina, y es barata también, y bueno, casi, No, casi no, mano de ya obra. ha cambiado un poco eso. En China Sí, sí, ya hay yo mano creo de que ha obra cambiado, cara. ya creo que ha cambiado un poco, obviamente, con el crecimiento que ha tenido China. Para ir cerrando el mundo, tú comenzaste algo de que, bueno, hay analistas que se están equivocando, y tú como asesor, ¿qué debería mirar un inversor regional con este reordenamiento económico? O sea, ¿qué señales Eh, tú crees que no se pueden ignorar en el momento de hacer inversiones, al momento de apostar por emprender en sectores específicos? En esto, ¿qué le recomiendas tú a un inversor que esté mirando Yo, que... yo, yo creo que esta oportunidad de la política económica de Donald Trump, más allá que uno puede estar en contra o a favor, se da cuenta de que el globalismo no es lo mismo que globalización, son dos temas. Uno tiene que estar ponderando y revisándolo constantemente. Hay un tema que no lo hemos hablado, que quizás en otro programa podemos hablar más detalle, es para mí la cuarta o la quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial Ujú, aplicándose en las empresas. Y hablo de aplicaciones, porque no estoy en el tema de ciencia ficción, que es otro tema. Estoy claro. hablando de aumento de la productividad basado en esos temas, que es una realidad. Y yo viviendo aquí en Estados Unidos con empresas de altos niveles de certificaciones, se ve un cambio que prácticamente uno tiene que estar revisándolo, ni siquiera semana a semana, sino día a día. Pero quiero tomar otro punto, es que la complejidad del comercio hay que tenerlo en cuenta. Y voy a poner un ejemplo, si me permite, menos de un minuto. Sí, adelante. Yo recuerdo que yo estaba conversando con unos empresarios de Estados Unidos haciendo una inversión en China, y ellos me pusieron de cómo son tan complejos ellos, de que ellos tenían un producto, vamos a suponer que costaba 10, para ponerlo sencillo, el precio final era 10 y costaba 7. Y cuando yo estaba negociando con esos chinos, los chinos siempre preguntan, ¿cuál es tu presupuesto? What the budget? O sea, ¿cuál es tu presupuesto? Y bueno, ellos pensaron, bueno, yo quiero producir este producto con $4. Y tú sabes que los chinos son muy ceremoniosos, están mucho analizando, pero en realidad le dijeron que sí, estaban contentos. El costo de producción de los chinos era $2. Entonces hay que entender que hay que saber manejar el comercio exterior. Hay muy complejo en esas realidades. El otro punto que hay que tener para ir avanzando es los temas de los fundamentos. Si América Latina está preocupado con el comercio exterior, sobre todo con Estados Unidos y China, pero tienen que entender el comercio interno, los temas de regulación, los temas de regla de origen, los temas de medio ambiente, los temas laborales. Muchas economías en América Latina están relativamente atrasados, y puedo decir, para ir cerrando mi punto, es que lamentablemente en los últimos 15 años, sacando a México y a Chile, América Latina no ha avanzado en reforma económica para nada. La productividad ha estado relativamente estancada. Ahora viene Argentina con alguna medida interesante, pero lo que quiero decir con esto es que lamentablemente a la velocidad va que el comercio exterior, América Latina hay que estar muy pendiente, porque si no su mercado va a estar muy pequeño cada vez más con respecto a otras regiones. Sí, eso opino lo mismo que tú, y Enrique Krause creo que era el que decía que lamentablemente América Latina, con el avance tecnológico del mundo desarrollado, cada vez vamos a ser más irrelevantes si no aprendemos de eso y nos montamos en esa ola de modernización. Y yo creo que esta revolución de la inteligencia artificial puede com- abrir, valga el cliché, abrir una oportunidad enorme, y si no la aprovechamos, yo creo que nos vamos a quedar muy atrás. Sin embargo, Bueno, ajá, sin embargo, cuando yo hablo con algún empresario de América Latina, está más preocupado de la parte de la regulación de la inteligencia artificial que en la innovación dura y dura. Por eso es que tú ves que China y Estados Unidos dominan casi el 80% de esa industria, de forma muy lejos. Ni siquiera Europa. Europa está atrasada con respecto a Estados Unidos y China.
Y por eso yo te digo que no es solamente entender la inteligencia artificial, sino en su aplicación correcta para aumentar la productividad en los sectores en América Latina. Sí, bueno, hay un dicho que dice que los Estados Unidos crean, innovan, los chinos copian, los europeos regulan, y yo diría para final, y nosotros en Latinoamérica lloramos, porque es que... Está buena, te voy a copiar, te voy a copiar. Exactamente. Bueno, así llegamos al final de este segundo episodio, de esta segunda temporada de Datos Sueltos. Edmundo, para mí es un privilegio, y para nuestra audiencia es un privilegio haberte tenido en este ratico que se nos van cortos estos 40 minutos. Te agradezco muchísimo tu participación. Por supuesto, las puertas están abiertas para un nuevo episodio contigo, para que hablemos de otros temas que sé que te interesan y que sé que a nuestra audiencia les va a gustar. Y a todos quienes nos escuchan, gracias nuevamente por seguirnos, escucharnos y sumarse a esta conversación para seguir creando valor, creyendo en el valor de las ideas, los datos y las decisiones informadas. Como siempre, Vicky Martínez me acompaña en la producción de este episodio y aquí Osmel Brito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @dataanalítica y @datos sueltos podcast, y suscribirse en nuestro canal de YouTube o en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, donde se escuchan buenas ideas. Muchas gracias y hasta luego.